Cordial saludo, mi nombre es Marta Gómez de la Licenciatura de Lingüística y Literatura de la Universidad de la Gran Colombia. A continuación, voy a mostrarles mi proyecto innovador pedagógico para el módulo de Explorer. Vamos a comenzar. Entonces, primero vamos a iniciar con la descripción de la propuesta. Para esta propuesta lleva como título Lectura crítica y pensamiento. El modelo pedagógico que se eligió para este proyecto es el modelo constructivista, dado que vamos a basarnos en los conocimientos previos que tienen los estudiantes frente a la lectura, ¿sí? Vamos a mirar su conocimiento frente a, por ejemplo, los signos de puntuación, los diferentes géneros literarios que usualmente les gustan. Vamos a centrarnos en ello para poder construir conocimiento a través de las habilidades que genera la lectura crítica. Esto lo vamos a trabajar, a fortalecer en 3 sesiones. La primera sesión vamos a trabajar la concentración. La concentración es muy importante para el proceso de lectura, teniendo en cuenta que a través de ello es donde logramos captar las ideas, algunas ideas frente a lo que estamos leyendo. Para esto vamos a utilizar como recurso las imágenes. ¿Por qué las imágenes? Vamos a tener en cuenta que leer no solamente implica conocer un texto, saber qué dice esta palabra, saber que esto es un punto o una coma, sino que también en el proceso de lectura leemos imágenes, leemos expresiones, leemos gestos. Por eso para los estudiantes vamos a usar imágenes de lugares que ellos normalmente conocen, lugares como una plaza de mercado o un parque. ¿Qué va a pasar? Una vez los estudiantes visualizan estas imágenes, observan estas imágenes, van a identificar algunas situaciones que les llamen la atención, van a observar detalles, van a poder descubrir información, van a poder describir las situaciones, van a comprender lo que está sucediendo en esa imagen o en alguna escena de la imagen. Luego de hacer este ejercicio, la actividad que sigue es que ellos, con base en la imagen que han elegido, que les ha llamado la atención, van a crear un texto que sea de su gusto, que sea de su interés. Puede ser un cuento, puede ser una poesía o el que gusten dentro de los géneros literarios. Luego de ello van a leerlo, cada estudiante va a leer su creación y los demás estudiantes al escuchar van a identificar a qué imagen o a qué situación de las imágenes hace referencia. De esta manera vamos a trabajar la concentración. Seguido de ello, en la segunda sesión vamos a trabajar el análisis de lectura. Para esto vamos a utilizar 2 columnas de opinión. Vamos a usar la columna de opinión, pero vamos a usar 2 columnas de opinión. ¿Por qué? Para que ellos puedan elegir la que más les guste, la que más les llame la atención según el tema. Claro está, vamos a basarnos en el contexto de ellos para elegir el tema de la columna. Puede ser sobre economía, educación, salud, política, alguna problemática que se esté presentando actualmente, puede ser en el sector, en la localidad. Los estudiantes, luego de leer esta columna de opinión, van a elegir un fragmento que les llame la atención, un espacio, una parte de ese texto que les llame la atención y van a responder a la siguiente pregunta: ¿para qué el autor escribió esto? Previamente van a identificar el título del texto, van a identificar el tema del texto y el autor. A la respuesta ¿para qué el autor escribe esto? ¿Sí? ¿Para qué el autor hace referencia a esto en el tema que están leyendo? Se va a hacer la socialización, se va a realizar en una mesa redonda. Entonces, cada uno va a indicar qué título eligió, cuál es la temática y cuál es el fragmento que escogió del texto para socializarlo y para responder a la pregunta. Luego de ello, si algún estudiante ha elegido el mismo fragmento, pues entre esas personas van a responder a la pregunta. Y así poco a poco
con la otra lectura, con la otra columna que se haya elegido, y al finalizar de la sesión ya se habrá hecho un análisis frente a la lectura que se ha elegido, que es la columna de opinión. ¿Sí? A través de esto, a través de resolver el para qué del escrito por el autor, se va a resolver poco a poco el análisis de la lectura. Vamos a hacer un análisis de lectura a través, resolviendo la pregunta ¿para qué? En la tercera sesión vamos a trabajar el pensamiento crítico. Ya tenemos entonces concentración, tenemos análisis de lectura, ahora vamos por el pensamiento crítico. Estas tres muy importantes para la lectura crítica, para desarrollar una lectura crítica. Para esta sesión vamos a necesitar un globo, ¿sí? Un globo, una bomba de color, cualquier color que ellos quieran, y también vamos a usar una crónica periodística. Esta crónica periodística igualmente va a tocar un tema que a ellos les interese, que sea el interés de los estudiantes. Van a leer la crónica, igualmente van a identificar título, van a identificar autor y van a identificar el tema. Luego de identificar estas, van a escribir una pregunta. La pregunta tiene que ser basada en el tema de la crónica periodística. La única regla para escribir la pregunta es la siguiente, que debe comenzar con ¿cómo? O ¿para qué? ¿Sí? La pregunta debe ser ¿cómo tal cosa? O ¿para qué tal cosa? Esa es la única regla. Luego de que cada estudiante escribe su pregunta, va a meterla en el globo, va a inflar la bomba y vamos a comenzar a pasarlo uno por uno. Vamos a hacer una guerra de globos. Al que le caiga ya el globo como tal, el que agarre el globo, vamos ya luego a ubicarnos nuevamente en mesa redonda, vamos a pinchar nuestro globo y vamos a sacar la pregunta que nos correspondió. Cada estudiante va a responder la pregunta, primero basándose en el texto que acabamos de leer y segundo argumentando, ¿sí? Desde su postura crítica como lector y también usando como respaldo la lectura que se les ha dado de la crónica periodística. En estas tres sesiones, así de esta manera es como se va a trabajar la lectura crítica en los estudiantes de grado 11 del Colegio Bilingüe SEAM, mostrándoles los tres principales pilares o las tres principales herramientas que se deben tener para lograr la lectura crítica: concentración, análisis de lectura, pensamiento crítico. Además, resaltar que la lectura, como les decía anteriormente, no se basa simplemente en conocer letras, conocer puntos, signos de puntuación, sino también en analizar el pensamiento, analizar y tener pensamiento crítico frente al discurso, frente al comercial que sale por televisión, tener pensamiento crítico frente al discurso político, tener pensamiento crítico frente a las expresiones de la otra persona. Eso es también desarrollar una lectura crítica frente a las diferentes situaciones que se nos presentan más allá de un texto. Para continuar, les voy a explicar el por qué elegí esta problemática. Entonces, esta problemática la elegí basándome en la importancia de las competencias comunicativas, entre ellas la lectura crítica y las habilidades que da la lectura crítica al desempeño educativo y también como tal al ser humano en sus competencias ciudadanas. La pregunta problemática es: ¿cómo fortalecer la lectura crítica en los estudiantes del grado 11 del Colegio Bilingüe SEAM? ¿Por qué elegí esta problemática educativa específicamente en este colegio? Primero, por el bajo desempeño que tienen los estudiantes. Segundo, los estudiantes no comprenden aquello que leen. Sí, claro, ellos saben que es un punto, que es una coma, que aquí paran, que aquí siguen, pero no comprenden la intención del texto, no comprenden aquel mensaje implícito y explícito que tiene el texto, ¿sí? También lo escogí porque la lectura de ellos se basa en decodificar grafías, lo que les decía anteriormente. La lectura va más allá
de un texto. Tiene que ver con expresiones, tiene que ver con discursos, tiene que ver con actitudes. También porque no hay pensamiento crítico ni postura analítica frente a lo que están leyendo. Ellos leen pero no se cuestionan, ellos leen pero no tratan de identificar la veracidad de lo que leen. El objetivo general de este es fortalecer la lectura crítica de los estudiantes del grado 11 del Colegio Bilingüe SEAM, y los objetivos específicos es detectar las ideas explícitas e implícitas del texto, reconocer la intención del autor en el texto. Más adelante vamos a ver, acá en este momento, vamos a observar los referentes teóricos. ¿Qué referente usé yo para escoger el modelo pedagógico? Aquí la postura de Castro, Pelé y Murillo, que habla sobre el conocimiento cotidiano, que los estudiantes, todo el conocimiento que se les dé, tenga que ver con su conocimiento cotidiano y además con el campo experiencial del estudiante. ¿Por qué elegí la lectura crítica para esta problemática? Porque, como señala Rodríguez 2007, la lectura y la escritura deben ser consideradas macrohabilidades lingüístico-cognitivas. Todos los seres humanos debemos desarrollar esa capacidad de lectura y, a la medida que leemos, también tener esa capacidad cognoscitiva de saber pensar, de saber hacer. Una persona que no lee es una persona que no sabe pensar. Luego de ello, mi otro autor, mi otro teórico, frente a las capacidades y la importancia de las habilidades que desarrolla la lectura crítica, es Mendoza y Pajoy, que indican que la lectura crítica implanta en el lector una disposición para indagar a fondo sobre un texto, a lo que les decía, indagar sobre la intención del autor, el mensaje implícito, el mensaje explícito, qué me quiere decir el texto, qué me quiere decir el discurso, qué me quiere decir esta persona con sus gestos, con su posición de manos, de brazos. A eso me refiero con estos tres autores son pues mis referentes para realizar este proyecto. Ahora seguimos con los recursos. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Un aula grande ubicado en mesa redonda del salón, imágenes impresas, la columna periodísticas de opinión y la crónica periodística, las bombas de colores y los utensilios escolares. Luego de ello, vamos a seguir con los resultados. Los resultados que vamos a obtener acá son mejorar la concentración al momento de leer, tomar una postura crítica y analítica de aquello que se está leyendo, relacionar la información del texto con su contexto, ¿sí? De lo escrito con su contexto, interpretar la intención del autor, saber qué quiere decir el autor, inferir las ideas explícitas e implícitas del texto, cuestionar la información de manera objetiva y fortalecer la fluidez argumentativa. Estos son los resultados que vamos a obtener en un trabajo a conciencia, en un trabajo bien hecho frente a la lectura crítica. Muchas gracias por su atención. Espero les sea de su interés este proyecto. Y pues sobra decir que la lectura crítica es una de las competencias que se deben desarrollar en el ser humano. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.